Aceptación versus resignación. Diferencias clave en la recuperación. Toda experiencia humana auténtica implica confrontarse en algún momento con el dolor, la pérdida, la frustración o la adversidad. Estos momentos críticos nos sitúan en una encrucijada psicológica y existencial, donde debemos decidir cómo responder a aquello que no está en nuestras manos cambiar. En estas circunstancias emergen dos actitudes que superficialmente pueden parecer semejantes, pero que en realidad conducen a caminos existenciales radicalmente distintos: la aceptación y la resignación. Ambas implican, en apariencia, una forma de rendición ante lo inevitable, pero en su núcleo representan posturas opuestas frente a la vida, al sufrimiento y al poder personal. Mientras que la resignación es pasividad, desaliento y desconexión de uno mismo, la aceptación es lucidez, fuerza interior y apertura al sentido. En el proceso de recuperación, ya sea de una enfermedad, una pérdida, una ruptura, un trauma o una adicción, esta distinción es vital. El modo en que se enfrenta el dolor determina si la persona avanza hacia la sanación o queda atrapada en una espiral de estancamiento silencioso. Uno de los marcos más influyentes en el mundo de la recuperación es el programa de Alcohólicos Anónimos. Fundado en 1935, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de apoyo mutuo basada en principios espirituales y prácticos, cuyo objetivo es ayudar a personas con problemas de alcoholismo a mantenerse sobrias y reconstruir sus vidas. El programa se basa en 12 pasos, los cuales representan un camino progresivo de transformación interior. Sorprendentemente, el primer paso del programa no es la acción, sino una forma de aceptación radical. Paso 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Este paso inicial representa un acto esencial de aceptación lúcida. Implica mirar de frente la realidad de la adicción, renunciar a la negación, a la minimización, al autoengaño y reconocer con humildad y honestidad la propia vulnerabilidad. No es una resignación fatalista, yo soy así y no hay solución, sino un despertar espiritual, el momento en que el individuo deja de pelear contra la verdad y comienza a trabajar con ella. De la negación a la aceptación. En los primeros estadios de la adicción, muchos individuos se encuentran en un estado de negación. Minimizan los daños, justifican sus conductas, racionalizan las recaídas. En este contexto, la resignación puede aparecer como una distorsión. La persona dice: soy alcohólico, no tengo arreglo, o mi vida ya está arruinada. Es una mezcla de desesperanza y autocompasión paralizante. Pero Alcohólicos Anónimos no promueve esa clase de rendición. Lo que propone es una aceptación activa, reconocer el problema como el primer acto de poder. En palabras de uno de los lemas fundamentales del programa: solo por hoy aceptaré lo que no puedo cambiar y cambiaré lo que puedo. Esta aceptación no es un punto final, sino un punto de partida. Aceptar que se ha perdido el control permite recuperar la responsabilidad sobre la vida. Es el inicio del proceso donde la persona deja de luchar contra lo incontrolable, el impulso compulsivo, y comienza a construir desde la conciencia, la comunidad y los valores. Alcohólicos Anónimos también enseña que aceptar no es un acto solitario. En los grupos de apoyo, los miembros comparten sus historias de forma honesta, lo cual ayuda a los demás a aceptar sus propias verdades. Escuchar a otros que han tocado fondo y se han levantado es una forma de romper la ilusión de aislamiento que acompaña a la resignación. La comunidad actúa como un espejo que refleja humanidad, no juicio, esperanza, no condena. Esto permite
a los nuevos miembros pasar del autoabandono a la autoaceptación y de allí a la acción. En este sentido, Alcohólicos Anónimos es un modelo viviente de cómo la aceptación genera recuperación, mientras que la resignación genera estancamiento espiritual y rendición consciente. En Alcohólicos Anónimos, la aceptación va acompañada de una dimensión espiritual. A partir del segundo paso, se invita a los miembros a creer que un poder superior podría devolverles el sano juicio. Esto no se trata necesariamente de una religión específica, sino de reconocer que hay algo más grande que el ego individual, la verdad, la comunidad, la conciencia, Dios, la vida misma, a lo que uno puede confiar su proceso de transformación. Esta rendición consciente no es resignación, sino un acto de humildad profunda que libera al individuo de la ilusión de control absoluto. Aceptar que no se puede hacer todo solo es el primer acto de sabiduría, en vez de luchar contra la vida o contra uno mismo. Se aprende a colaborar con la realidad desde un lugar de responsabilidad y entrega. La resignación, un estancamiento disfrazado de serenidad. La resignación es una actitud interna de retirada frente a la vida. Consiste en rendir las armas no por comprensión, sino por agotamiento o desesperanza. A diferencia de la aceptación, que implica ver la realidad con lucidez y asumirla como punto de partida para nuevas formas de vivir, la resignación es una especie de congelamiento existencial. Uno deja de luchar, no porque haya encontrado paz, sino porque ha perdido la esperanza. Es una rendición sin transformación. La persona resignada no está en paz con lo que ocurrió, pero ha renunciado a cuestionarlo, a integrarlo o transformarlo. Guarda silencio, baja la mirada, sigue con su vida desde la superficie, pero ha perdido contacto con su deseo más profundo. La resignación es, por tanto, una anestesia emocional que evita el sufrimiento, pero también la alegría, el sentido y la creatividad. Resignarse es dejar de luchar, no porque uno haya comprendido o trascendido el sufrimiento, sino porque ha dejado de creer que algo puede cambiar o tener sentido. La resignación es una forma de desconexión emocional que a menudo se camufla como sabiduría o madurez. En realidad, es una forma de defensa psicológica frente a la intensidad del dolor que no se ha podido integrar. En el fondo de la resignación yace una emoción de impotencia. La persona resignada se siente vencida por la realidad y en lugar de adaptarse creativamente, renuncia a su agencia. Ya no sueña, no proyecta, no desea. Es lo que hay, dice con tono neutro, como si la vida ya no mereciera una respuesta vital. Esta actitud puede incluso revestirse de racionalidad o de supuesta aceptación espiritual, pero en realidad es una forma de congelamiento existencial. En el campo de la psicología clínica, la resignación está asociada a estados depresivos, indefensión aprendida y retraimiento emocional. Se puede observar en personas que atraviesan duelos no elaborados, enfermedades crónicas mal afrontadas o situaciones de violencia persistente. El riesgo mayor es que la resignación anula el deseo y con ello cualquier posibilidad de transformación. Señales de una persona resignada. La resignación puede adoptar muchas formas sutiles. Algunas señales comunes incluyen frases como «ya no espero nada», «¿para qué intentar?», «todo da igual», «así es la vida». Pérdida de motivación, entusiasmo o deseo por crecer, amar o cambiar. Sensación de haber perdido el rumbo o de estar simplemente sobreviviendo. Incapacidad para proyectarse hacia el futuro o ilusionarse por algo nuevo. Aislamiento emocional, desconfianza en los demás o en uno mismo. Mecanismos de defensa como el sarcasmo, el cinismo o la ironía como forma de implicarse. Estas señales no siempre son evidentes, ya que muchas veces la resignación se camufla como madurez, realismo o sabiduría.
o sabiduría, pero debajo de ese barniz sereno se esconden muchas veces un dolor no elaborado, una herida que no ha sido procesada, un duelo que no se ha llorado. Causas profundas de la resignación. La resignación suele ser resultado de experiencias profundamente frustrantes, repetidas o traumáticas, que han quebrantado la confianza en la posibilidad de cambiar o transformar la realidad. Algunas causas frecuentes son duelos no resueltos, muertes, rupturas o pérdidas que no han sido integradas emocionalmente, fracasos repetidos que han generado una percepción de inutilidad personal, desilusiones amorosas o familiares que minaron la capacidad de confiar o de vincularse, traumas o heridas infantiles que generaron una narrativa de impotencia o indignidad, contextos sociales o económicos opresivos que limitan las oportunidades y refuerzan la sensación de fatalidad. La resignación entonces aparece como mecanismo de protección. Si ya no espero nada, no me duele no tenerlo. Si no sueño, no sufro si no se cumple. Pero este escudo a la larga se vuelve una prisión. La aceptación es activa, mientras que la resignación es pasiva. Aceptar es mirar de frente la realidad, aunque duela, y tomar decisiones responsables a partir de ella. Es decir, esto ha sucedido, no puedo cambiarlo, pero puedo elegir cómo vivir a partir de aquí. En cambio, la resignación dice, esto ha sucedido y ya no hay nada que hacer. Aceptar no es lo mismo que conformarse. La aceptación incluye el dolor, lo abraza, lo integra y desde ahí permite que nazca algo nuevo. La resignación lo niega, lo entierra y se encierra en la queja muda o en el silencio. Aceptar es un acto de madurez y lucidez. Resignarse es un acto de agotamiento o desilusión. La diferencia es sutil, pero profunda. En la aceptación aún hay libertad. En la resignación solo hay repetición. La aceptación, claridad y libertad interior. Aceptar es decidir conscientemente, ver la realidad tal como es, sin negar el dolor ni aferrarse a cómo desearíamos que fueran las cosas. Esta actitud exige coraje porque implica mirar de frente lo que duele, sentir sin defensas y sin embargo elegir vivir. La aceptación no es conformismo ni derrota, es una apertura lúcida a la experiencia presente, un acto de madurez emocional y sabiduría existencial. En contextos de recuperación, la aceptación se convierte en una llave para el cambio. Al aceptar una vida, no la negamos ni nos rendimos ante ella, reconocemos su impacto, su irreversibilidad, pero decidimos reconstruir nuestro mundo interno desde ahí. Aceptar una enfermedad crónica no significa dejar de cuidarse, por el contrario, nos permite relacionarnos de modo realista y compasivo con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Ejemplos y aplicaciones de la vida real. Duelo. Aceptar la realidad no es simplemente una herramienta psicológica, es también un principio ético y espiritual profundo. Aceptar implica asumir la responsabilidad sobre nuestra vida interior, reconocer nuestras emociones sin juzgarlas y construir un sentido incluso en medio de lo que no elegimos. En contextos espirituales como el budismo, el cristianismo místico o el sufismo, la aceptación es una forma de rendición activa a una sabiduría mayor. No es fatalismo, sino una confianza profunda en que la vida tiene una lógica que puede no ser comprensible, pero sí habitable. Aceptar es un acto de humildad. Dejamos de imponer nuestras expectativas sobre el mundo y comenzamos a escucharlo, a adaptarnos, a aprender de él. Desde allí surge una energía vital renovada, una creatividad que nace del contacto pleno con la realidad tal como es. La aceptación no es una mera resignación ni una actitud pasiva frente a lo que ocurre. Más bien, es una disposición activa, un reconocimiento consciente de la realidad tal como es, sin negarla
ni resistirse inútilmente a ella. Desde esta perspectiva, la aceptación se convierte en una fuente poderosa de creatividad y acción ética. Aceptar significa ver con claridad, sin el velo de las expectativas o los juicios apresurados. Esta visión lúcida permite responder con responsabilidad y compasión, en lugar de reaccionar con rechazo o desesperación. En lugar de paralizar, la aceptación libera del sufrimiento añadido que proviene de la negación y la lucha contra lo inevitable. Desde el punto de vista creativo, aceptar es lo que abre la puerta a nuevas posibilidades. Cuando dejamos de gastar energía en resistir lo que no podemos cambiar, esa energía se libera para la imaginación, la transformación y la innovación. La aceptación no es el fin del cambio, sino su punto de partida. Ética y aceptación se entrelazan también profundamente. Solo desde una aceptación radical del otro, con sus diferencias y vulnerabilidades, puede surgir una acción verdaderamente ética. La aceptación del otro no implica justificar lo injusto, sino reconocer su humanidad y dignidad, y desde allí actuar con respeto y justicia. En suma, la aceptación, lejos de ser una rendición, es una afirmación profunda de la vida. Es una actitud que nos permite habitar el presente con entereza, abrirnos al otro con autenticidad y responder al mundo con creatividad y compromiso. La aceptación auténtica, tal como la plantea Alcohólicos Anónimos, es una filosofía de los 12 pasos, es una actitud de apertura, de honestidad radical y de compromiso activo con la realidad. El famoso primer paso, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, no es un acto de derrota, sino un punto de inflexión espiritual. Es la admisión de la impotencia donde comienza el verdadero poder, el poder de la humildad, del reconocimiento, del cambio desde lo real y no desde la ilusión del control. En palabras de la serenidad viene con la aceptación, no con la lucha contra lo que no se puede cambiar. Alcohólicos Anónimos enseña que la aceptación es el cimiento sobre el cual se edifica una vida nueva. No se trata de resignarse a ser alcohólico para siempre, sino de aceptar que uno no puede controlar el alcohol para poder comenzar a controlarse a sí mismo. Esta es una distinción sutil pero profunda. La aceptación nos pone en contacto con nuestra capacidad de responder, de elegir, de responsabilizarnos. Es la puerta hacia la transformación. En cambio, la resignación es una forma silenciosa de rendición sin condición. Es el abandono del deseo de cambio disfrazado de paz. Es decir, así soy, así son las cosas, sin emoción, sin energía, sin dirección. A diferencia de la aceptación que implica una rendición activa al proceso de la vida, la resignación es una desconexión emocional y espiritual que muchas veces se disfraza de sabiduría o madurez. En realidad, es una defensa ante el miedo de volver a sufrir, una forma de no esperar nada para no perder nada, pero en esa lógica también se pierde todo: propósito, sentido, esperanza, vitalidad. Muchos miembros de Alcohólicos Anónimos han reconocido que antes de llegar al grupo vivían en un estado de resignación, bebían sin esperanza, sin meta, sin horizonte. Algunos ni siquiera pedían ayuda porque pensaban que ya era demasiado tarde. Pero al entrar en contacto con nosotros, que habíamos tocado fondo y se habían levantado, comenzaron a vislumbrar una verdad liberadora. La aceptación es dolorosa, pero lleva a la luz. La resignación es cómoda, pero conduce a la oscuridad. Aceptar implica también aceptar ayuda, aceptar que uno no puede solo, aceptar que hay un poder superior, sea Dios, la comunidad, el amor, la conciencia o que pueda devolvernos al equilibrio. Esta entrega al contexto de Alcohólicos Anónimos no anula la responsabilidad personal, sino que la renueva en una dimensión más profunda, ya no desde el ego, sino desde la humildad. Resignarse, en cambio, nos encierra en la idea de que ya no hay nada que hacer, reforzando la pasividad, la desesperanza y el aislamiento.
Es vital entonces comprender que la aceptación no es una rendición sin condiciones, es una elección consciente de vivir desde lo que es, ya no desde lo que debería ser. Es un compromiso con el presente, con el crecimiento interior, con la transformación gradual. Por eso, la aceptación es el principio de la libertad, mientras que la resignación es la cárcel del alma. En definitiva, aceptar no es igual a rendirse. Es rendirse ante lo que no se puede controlar para comenzar a actuar donde sí hay margen de acción. Es el principio del coraje verdadero. Es el fundamento de toda sanación, no solo en el alcoholismo, sino en cualquier proceso de duelo, trauma o cambio existencial. Como bien se dice en Alcohólicos Anónimos, aceptación es la respuesta a todos mis problemas hoy. Cuando estoy perturbado es porque encuentro alguna persona, lugar, cosa o situación, algún hecho de mi vida inaceptable para mí. Y no puedo encontrar paz hasta que acepte esa persona, lugar, cosa o situación tal como es en ese momento. Así, entre la aceptación que libera y la resignación que encadena, se juega mucho más que una actitud mental. Se juega nuestra libertad, nuestra capacidad de amar, de crecer, de vivir con dignidad. Elegir la aceptación es elegir la vida.